Les doy la bienvenida a un nuevo video del espacio de tutorías de software de la Universidad Provincial de Ezeiza. En este nuevo video vamos a continuar con el tema de números aleatorios en el lenguaje C, y en particular hoy vamos a ver cómo obtener números aleatorios dentro de un determinado rango. Por ejemplo, números aleatorios entre 0 y 10, entre 10 y 20, etc. En el video pasado habíamos visto cómo obteníamos un número aleatorio en C. Vamos a repasarlo. Debíamos primero configurar o setear la semilla con la función srand y la función time con argumento null. Entonces, de esta forma, con la línea 8 que estoy marcando aquí, nos aseguramos que esos números aleatorios sean diferentes en cada ejecución del programa. Si no, siempre obtendríamos la misma secuencia de números aleatorios. Y a continuación, sí utilizamos la función rand para obtener un número aleatorio. Recordemos que ese número aleatorio nosotros no le podemos decir en qué rango queremos que esté, sino que nos va a devolver un número entre 0 y un rand max, que es un número muy grande, mayor a 1.000.000. Entonces, una vez que seteamos a ese rand, ahí sí utilizamos rand y se lo asignamos a una variable donde queramos guardar el número aleatorio. Y por último, bueno, lo imprimimos por pantalla, ¿sí? Pero lo más importante son estas dos líneas de código para poder obtener el número aleatorio. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que ese número aleatorio esté en el rango que nosotros deseemos? Por ejemplo, entre 0 y 10. Para eso vamos a utilizar el operador que tenemos disponible en C para obtener el resto de dividir a un número por otro. Recuerden que ese operador era el símbolo de porcentaje. Vamos a ver un pequeño ejemplo antes de continuar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una variable int, bueno, número 1, o vamos a ponerle a, igual a 4, y tengo una variable b igual a 2, y yo quiero obtener el resto de dividir a por b, lo que tengo que hacer es a%b. Vamos a declarar otra variable que le vamos a llamar resto, y va a ser igual a a%b. Este operador, que es el símbolo de porcentaje, lo que hace es devolverme el resto de dividir a por b. En este caso el resto va a ser 0, porque 4 dividido 2 es 2 y su resto es 0. Fíjense que si hacemos un printf %d y a continuación el resto, eso nos va a dar 0, ¿sí? Porque a vale 4, b vale 2, por lo tanto el resto de dividir a por b nos va a tener que dar 0. Fíjense que da 0. Ahora, si yo hago 5 por ciento y 2, ¿sí? O sea, el resto de dividir a 5 entre 2, eso me tendría que dar un 1. Fíjense que me da 1. Independientemente del valor que tenga a, siempre a%b va a ser un número del 0 al 4, que son los posibles, del 0 al 1, que son los posibles restos de dividir por 2, 0 o 1. Independientemente de si esto es un 5, un 20, un 1200, yo cuando divido un número por 2 tengo dos posibles resultados, 0 o 1. Siempre y cuando yo deje fijo b en 2 y a lo haga variar en el número que yo quiera, siempre voy a tener o 0 o 1, o 0 o 1. Si ahora b vale 5, sea cual sea el valor de a, siempre el resto va a estar entre 0 y 4, porque el resto de dividir un número por 5 varía entre 0 y 4. Entonces fíjense que siempre el resto está en un rango específico, más allá del valor que sea a. A puede valer lo que yo quiera, puede valer 5, 10, 40, pero siempre y cuando a b lo deje fijo en 5, el resto de dividir a por b va a estar entre 0 y 4. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, imagínense que a es nuestro número aleatorio. Ese número va a ir variando. Va a ir variando entre 0 y un número grandísimo que vale más de 1.000.000. Pero si a b lo dejo fijo en 5, siempre ese rango va a estar entre 0 y 4, porque voy a usar el operador porcentaje para obtener el resto de entre mi número aleatorio y ese número b, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo, pero vamos a continuar aquí en la diapositiva, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero obtener números entre 0 y un valor m, bueno, supongamos que mi número aleatorio es el número a. Si hago a%m,
ese número va a estar entre 0 y ese m que yo elija, ¿sí? Lo que estuvimos viendo recién. O sea, si A es nuestro número aleatorio, por ejemplo, para lograr que A esté en un rango del 0 al 9, lo que tenemos que hacer es A por 110. A por 110 nos da el resto de dividir mi número aleatorio por 10. Y ese resto siempre va a estar entre 0 y 9. Va a ir cambiando porque A va cambiando, pero siempre va a estar entre 0 y 9. Vamos a ver un pequeño ejemplo en C. Vamos a ir al programita anterior que teníamos de números aleatorios, ¿sí? Entonces, hasta aquí en la línea 10 tenemos nuestro número aleatorio. Ahora, si yo quiero que ese número aleatorio esté entre 0 y un valor n o un valor m, lo que tengo que hacer es número aleatorio por ciento y el valor que yo quiera. Por ejemplo, 10. Ahora, aquí el número no va a estar entre 0 y 10, sino entre 0 y 9, porque recordemos que el resto de dividir al número aleatorio entre 10 va a ser un número entre 0 y 9. Si yo quiero que esté entre 0 y 10, tengo que hacer número aleatorio por 111. ¿Por qué? Porque el resto de dividir al número aleatorio por 11 va a estar entre 0 y 10. Recuerden que el resto siempre es ese valor n menos 1, ¿sí? Bueno, y tengo que crear otra variable que le voy a llamar, por ejemplo, int número acotado o número aleatorio. Los nombres de las variables, bueno, los elige uno, pero tenemos que tratar de que sean representativos. Le voy a poner número aleatorio acotado a la variable. Entonces, mi número aleatorio acotado va a ser igual al número aleatorio, o sea, el que obtuve acá en la línea 12, por 111. Y esto me va a dar el resto de dividir al número aleatorio por 11. En definitiva, un número del 0 al 10. Y lo que voy a imprimir por pantalla ahora no va a ser el número aleatorio de aquí, sino el número aleatorio acotado. Fíjense, me olvidé el punto y coma. Si ahora esto lo ejecutamos, me da un 3. Y si lo vuelvo a ejecutar, bueno, me dio un 5, pero siempre está acotado entre 0 y 10. Si lo vuelvo a ejecutar, me dio un 7, ¿sí? Si lo vuelvo a ejecutar, un 1 ahora me dio, ¿sí? Siempre está acotado. Ahora me dio un 0, 10, está acotado entre 0 y 10. Nunca va a dar un número mayor, ¿sí? Bien. Entonces, repasando, si quiero que mi número aleatorio esté acotado entre 0 y un valor m, lo que tengo que hacer es al número aleatorio aplicarle el operador porcentaje de n más 1. ¿Sí? Si quiero que esté entre 0 y 10, le aplico el operador porcentaje con el 11. Si quiero que esté entre 0 y 5, hago número aleatorio por 106 en este caso. Si lo ejecuto va a estar entre 0 y 5. ¿Sí? Ahí me dio 4, ahí me dio 2, bueno, 5. Muy bien. Ahora bien, supongamos que yo no quiero que mi número aleatorio esté entre 0 y 5, sino que esté entre dos valores acotados. No solo entre 0 y un valor específico, sino entre n y m. Por ejemplo, entre 5 y 10, entre 10 y 20, entre 40 y 50, ¿sí? Para que esté acotado de esa forma, ¿sí? Obviamente que si yo acá hago número porcentaje 6, pensemos que vamos a obtener un número entre 0 y 5. Si yo quiero que ese número en vez de arrancar en 0 arranque en 2, es muy fácil, le sumo 2. Hago 2 más ese número aleatorio por 106. Pero ¿qué pasa? Ahora el número ya no va a estar entre 2 y 5, va a estar entre 2 y 7, porque acá voy a obtener un número entre 0 y 5, ¿sí? Recuerden que el número aleatorio por 106 me va a dar un número entre 0 y 5. Si le sumo 2, entonces ahora voy a tener números entre 2 y 7. Pero si yo quiero que eso siga siendo entre 2 y 5, bueno, ahora no voy a hacer número aleatorio por 106, sino que le voy a su vez restar 2 a este 6. 6 menos 2. ¿Sí? Entonces, 6 menos 2 es 4. Número aleatorio por 104, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? 6 menos 2 es 4. Número aleatorio por 104 me va a dar un valor entre 0 y 3. Si a ese valor entre 0 y 3 le sumo un 2, entonces voy a tener valores entre 2 y 5. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que quiero obtener valores entre 10
y 20. Bueno, si quiero obtener valores entre 10 y 20, lo primero que voy a tener que hacer es, voy a borrar todo esto, si quiero obtener valores entre 10 y 20, ¿sí? Vamos a poner acá, entre 10 y 20. Lo que voy a tener que hacer en primer lugar es hacer número aleatorio por 121 para primeramente obtener valores entre 0 y 20. A eso le voy a tener que sumar 10, ¿sí? Siempre le sumo el límite inferior, le sumo 10. Pero ahora no voy a obtener números entre 10 y 20. Voy a obtener números entre 10 y 30, ¿sí? Por eso, a su vez, a este 21 le tengo que restar 10. O sea, en definitiva, le sumo el límite inferior acá y se lo resto acá, ¿sí? Le sumo el límite inferior acá y le resto el límite inferior acá. Eso va a hacer que sea entre 10 y 20. ¿Sí? Repasemos entonces. Si yo quiero que simplemente sea entre 0 y 20, hago número aleatorio por 121. Siempre es ese n más 1, límite superior. Ahora, si quiero tener a su vez un límite inferior, se lo sumo acá y se lo resto acá, ¿sí? Y ahí ya me queda la fórmula. De esta forma me va a dar números entre 10 y 20. Vamos a ejecutarlo. Ahí me dio un 11, un 10, un 16. Siempre voy a tener números entre 10 y 20. Ahora vamos a generalizar esta expresión, ¿sí? Esta expresión número aleatorio acotado, en vez de ponerle acá valores concretos, voy a crear o a declarar dos variables que se van a llamar límite inferior y límite superior. Obviamente estas variables van a ser enteras. Y entonces acá siempre va a ser el límite inferior más el número aleatorio por ciento. El límite superior menos el límite inferior. Cambié los números por variables. Entonces yo aquí puedo poner lo que yo quiera de límite inferior y superior y ya con esta fórmula lo resuelvo. Estos números ahora no van a estar entre 10 y 20, sino entre lo que yo coloque en límite inferior y lo que yo coloque en límite superior. Yo en límite inferior puedo colocar un 0 y en límite superior puedo colocar un 3, por ejemplo. Y ahora voy a obtener números, perdón, siempre el límite superior recordemos que es más 1. Me olvidé de ese detalle, ahí está, es límite superior más 1. Si yo quiero que entonces ahora los números aleatorios estén entre 0 y 3, pongo como límite inferior 0, como límite superior 3. Y acá estas variables que dicen límite inferior y límite superior, cuando yo ejecute el programa se van a reemplazar por lo que tenga en estas variables, por un 0 y por un 3 respectivamente. Entonces me va a quedar ya la fórmula armada. Fíjense que si lo ejecutamos, bueno, ahí me dio un 0, si lo vuelvo a ejecutar me dio un 2, pero siempre están acotados entre 0 y 3. Ahí me dio un 3, ahí me volvió a dar un 2, bueno. Si quiero números, por ejemplo, entre 50 y 100, solamente tengo que cambiar ahora estas variables, límite inferior y límite superior. Cuando yo le ejecute, la fórmula automáticamente, donde diga límite inferior, va a tomar el valor que tenga esa variable, que es 50, donde diga límite superior, va a tomar el valor 100. Bueno, y este número aleatorio lo sacamos obviamente de acá, de la función rand. Fíjense ahora, nos tiene que arrojar números entre 50 y 100. Bueno, 91, ¿sí? 97, y así podemos seguir sucesivamente, un 63, bueno, números entre 50 y 100. Si vamos aquí a la diapositiva, bueno, acá tenemos la fórmula general, ¿sí? Es Sn más el número aleatorio por ciento m, que sería mi límite superior, menos n, que sería el límite inferior. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo. Es lo mismo que acabamos de ver acá en el código. Bueno, por hoy vamos a terminar acá el video y en el próximo video vamos a ejercitar un poco todo lo que acabamos de ver en este video. Nos vemos en un próximo video. Saludos.